te voy a hacer dos preguntas, Carlos. Una, si Putin la tiene bien clarito, o sea, bien claro, ¿qué tanto negocia? O sea, porque ahora ya recibió al canciller de Alemania, a Macron, bla, bla, bla. Luego, de forma chusca, también analizaremos la mesa gigante, ¿no? Pero bueno, si lo tiene bien claro, ¿qué es lo que negocia? ¿Por qué los escucha? ¿O qué escucha? ¿O qué es lo que quiere, no? Y acaba de salir en la conferencia de prensa que dio junto con Olaf, el canciller alemán, dijo, bueno, estamos abiertos al diálogo y para empezar a retomar otra vez la confianza. Eso me sorprendió, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que negocia? Y dos, yo sé que tú desde el principio dijiste, no va a haber guerra, no va a haber guerra, pero yo he estado viendo que los equipos que están llegando de Estados Unidos y de la OTAN para todos estos reaccionarios ucranianos son cosas de muy alta tecnología, unos paquetitos así chiquititos que son misiles antitanque y con radares, o sea, sí se puede armar ahí la grande porque le están enviando mucha tecnología. Y otra cuestión que estaba hablando Eduardo, el factor de que Estados Unidos no es monolítico. Es decir, a pesar de que el ejército de Estados Unidos es muy poderoso y lo que tú quieras, pero tiene rivales dentro. La CIA es una cosa, la propia DEA es otra cosa, la propia inteligencia es otra cosa, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es otra cosa, y hay muchos sectores que quieren, que les gusta la guerra. Entonces, por mucho que Biden diga que es el comandante en jefe, pues igual otro puede ir y disparar y se arma ese factor también lo tienes contemplado, Carlos, por favor. Sí, sí, Roberto. A ver, yo dije que no iba a haber la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Exacto. Lo que sí puede haber es lo que bien describió Eduardo recién, es un conflicto incrementado el interno, que por supuesto cuenta con todas estas estructuras que se le han ido acumulando en los últimos 2 años o 3 años, que incluye a estos grupos fascistas o nazis directamente, junto con Blackwater, junto con los yihadistas. Y fíjate, ya que hablamos de los yihadistas, debemos recordar, porque acá es simplemente leer un poquito para atrás y darse cuenta cómo fueron los procesos. Recuerden que en la guerra impuesta a la República Árabe de Siria por parte de la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña y las petromonarquías árabes, ha habido 3 ataques con gas químico venenoso. Siempre se les achacó esos ataques a el gobierno legítimo sirio, que es el de Bashar al-Assad, que ellos le llaman el régimen. Las Naciones Unidas luego demostraron a la postre que ninguno de los 3 ataques fueron realizados por unidades del ejército regular sirio, pero sí dijeron que fueron realizados por los famosos rebeldes moderados que hablaba la señora Hillary Clinton, la creadora del ISIS, porque también hay que decir todas estas cosas, y que ahora esos elementos nefastos como del ISIS, Al-Qaeda, han sido trasladados en aviones turcos. ¿A dónde? A Ucrania. O sea, ese caldo de cultivo es lo peligroso en este momento. Ahora bien, también creo que los rusos no son un hueso fácil de roer, y creo que saben perfectamente, porque han probado en Siria numerosas armas ultramodernas que a la postre aniquilaron, porque las unidades guerrilleras o terroristas en Siria contaban con tecnología de punta, información satelital, comunicación satelital, etcétera, que es lo mismo que tienen los paramilitares que hacemos referencia en Ucrania. Todo eso fue anulado. ¿Por quién? Por tecnología rusa, y que luego los aniquiló. Un acontecimiento similar ocurrió hace pocos días atrás en el golpe de Estado en Kazajistán, cuando unidades electrónicas rusas le disolvieron todo el sistema de comando centralizado a los golpistas y terroristas, y la policía los cazó de a uno a todos, y el golpe desapareció y ahora no está más en la prensa. Se habrán notado que parece que ese
Kazajistán nunca pasó nada. Bueno, yo creo que curándose en salud, Putin y la Fuerza Armada rusa deben haber equipado también a las milicias que defienden el Donbass con armamento sofisticado. O sea, cuidado porque vos me decís de los paquetitos. Bueno, los paquetitos son muy interesantes, pero los otros también tienen paquetitos. Entonces, creo que lamentablemente en el interín, Juan Pueblos es el masacrado, ¿no? Porque recordemos simplemente las imágenes de Siria con millones de emigrados, asesinados, degollados por estas turbas salvajes y mercenarias de ISIS y Al-Qaeda, que nunca me voy a cansar de reiterar que han sido financiadas por Arabia Saudita y que además han tenido fuerte apoyo de la inteligencia que vos hacías referencia hace un rato. Ese complejo de inteligencia norteamericano que realmente no se sabe quién lo administra y lo maneja. Bueno, ese es realmente el único escenario peligroso en la zona, y de aquí en más. Y lo que tú me preguntabas sobre qué dice Vladimir Putin, y Vladimir Putin yo creo que ha demostrado ser un estadista ante esta circunstancia, no un político más del montón. Ante la gigantesca campaña de demonización que ha sufrido. Le inventaron un opositor, el Navalny ese que no existe. Le inventaron cuántos casos de corrupción, de etcétera, etcétera, y nunca lo han podido demostrar, ni tampoco encontrar los fondos de los dineros donde están, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cuál es el papel que está jugando Vladimir Putin? Y los convoca a estos segundas líneas, porque Macron es una segunda línea, el Olaf que fue es otra segunda línea, y bueno, dicen, señores, yo estoy dispuesto a negociar, yo estoy dispuesto a hablar, me he cansado de pasarle información, me he cansado de enviar propuestas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Aumentar la tensión, aumentar la preocupación, decirme que yo voy a invadir. Entonces, evidentemente que los está descolocando en el ámbito de la diplomacia, porque es lo mismo que ha hecho Lavrov, como bien dijo Eduardo, con esta pobre mujer que hizo un papelón de la ministra de Relaciones Exteriores británica en Moscú. Se tuvo que ir y callarse, irse, porque fue lamentable. Ese es el nivel de las dirigencias que hoy en día conducen a potencias de segundo orden y algunas con armamento nuclear como es Inglaterra. Realmente es espantoso ver el mundo en las manos que ha caído, especialmente el mundo occidental, ¿no? Y bueno, y John Biden yo creo que está intentando con esto salvar los trapos, ¿no? Salvar el traje de esta fiesta que se lo ensuciaron y salir lo mejor parado posible. Ahora, nunca hay que olvidar de que su complejo industrial militar y sus estructuras de inteligencia están por encima de las administraciones norteamericanas y pueden lamentablemente desencadenar muchos conflictos sin que el presidente de Estados Unidos tenga mucha oportunidad de impedirlo. Es más, vos dijiste del problema de Estados Unidos, que es el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos. Hace poco, no creo que un mes atrás, 3 generales retirados de alto rango dijeron de que prevén que las Fuerzas Armadas norteamericanas no respondan al comandante en jefe. Ya se negó el de Oklahoma, le llegó una notificación del comandante en jefe de que tenían que vacunarse, no sé qué, y el de Oklahoma dijo, mi comandante en jefe es el gobernador. Es el gobernador. Estado. Sí, está tremendo. Bueno, tremendo. Por eso es. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una armada brancaleónica dirigida por Estados Unidos con esa OTAN, en donde está ese secretario general que es patético, y donde los franceses y los alemanes tratan de salvar su situación económica de crisis, sabiendo que además si se le corta el gas ruso, se viene abajo la industria y se descalabra toda la economía, y en el interior los muchachos de la Exxon y demás diciéndole nosotros le podemos
vender el gas que no le venden los rusos. O sea, Claro. grandes negocios. Oye, Carlos, ya que estás en Argentina, ¿qué tal ese contraste, no? El presidente Fernández y Putin muy alegres, saludándose, y Macron en una mesa que parecía que iban a jugar un partido de tenis. Pero a la final se supo por qué que era la mesa larga, ¿no? Porque Macron dijo de que no se quería hacer un PCR en Rusia para ver si le sacaban el ADN. Realmente. Entonces, estuvo muy bien Vladimir Putin. Bueno, entonces estate a 5 metros de mí, no vaya a ser que tengas alguna espora del COVID y estornudando se me llegue. Fue realmente patético el rol de este pobre hombre Macron, que está tratando también. ¿Cuál es el problema de Macron? Tiene elecciones y viene en barranca abajo, y a lo mejor una buena jugada en este juego de segunda línea le permite reflotar su candidatura. O sea, están todos jugando con fuego para salvar sus situaciones personales. Es realmente increíble el mundo occidental. A lo que imaginemos los Churchill, imaginemos a los Roosevelt al lado de estos, mamma mía. Estos son unos pobres personajes de la historia que lamentablemente están jugando sentados con una botonera atómica que es muy riesgosa para todos nosotros. Exactamente. Ya nos vamos a la última pregunta, Eduardo, y regreso también con Carlos con la última pregunta. Eduardo, ¿quién pierde y quién gana? No en un posible escenario de guerra, sino ahora. Y si se quedan las cosas así como ahora, en caóticas, ¿quién pierde y quién gana? ¿Pierde Rusia? ¿Pierde Estados Unidos? ¿Gana Estados Unidos algo? ¿Gana Rusia algo? Por favor. Yo no plantearía la pregunta en esa disyuntiva, si gana Estados Unidos o si gana Rusia. Los que pierden son siempre los pueblos. Sí, eso. Los políticos, y lo hemos visto mil veces, cuando se impuso sanciones, por ejemplo, a Saddam Hussein y al país, a Irak. Yo estaba en aquel momento allá, ¿no? Y veíamos a los niños morir de hambre y morir en los hospitales porque faltaban aspirinas, porque no había absolutamente de nada. Y lo que era Saddam Hussein y lo que era el corrillo de gente importante alrededor de él, yo me he paseado por Bagdad y se estaban construyendo mansiones espectaculares en plena guerra, cuando nos sobrevolaban los aviones norteamericanos que no bombardeaban nunca, y sabíamos que bombardeaban a 20, 30 kilómetros, estaban destruyendo los centros de purificación de agua, ¿no? Y se construían mansiones, porque los que siempre padecen las consecuencias son siempre los pueblos, nunca los dirigentes, ¿no? Los dirigentes siempre salen a flote, entre ellos de alguna forma se protegen o obtienen réditos y beneficios incluso de la miseria más extrema, ¿no? Y esto es una realidad. Es decir, políticamente, ¿quién gana en este? Si lo miramos desde el punto de vista de países, Rusia, Estados Unidos, quien tiene las de ganar en este momento está demostrando una enorme debilidad y una falta de objetivos es Occidente y Estados Unidos, que ha iniciado un proceso que puede llevar a un conflicto, a lo mejor no lo lleva, pero que igualmente, si no lo lleva, no sabe ya cómo salir. ¿Cómo va a salir de esta situación? Va a pagar la publicidad, pero la sensación que todos vamos a quedarnos, ojalá sea así, es de que nuevamente nos han vendido, como dice la expresión, nos han vendido la moto, ¿no? Pero claro, todo esto implica que el petróleo sube de precio, que el gas sube de precio, que las armas se compran, que en España no hay dinero para pensiones, pero nos hemos no doblado, sino doblado y medio. Oye, compraron unos aviones en España, ¿no? Sí, para defender las Islas Canarias. Sí, compramos 22 aviones Eurofighter por 2.000 millones de euros, sin contar ni pilotos, ni piezas de repuesto, ni munición, para defender las Islas Canarias, y su base estará en Bulgaria y en Lituania, que está ahí cerquita de las Islas Canarias. Sabemos que esos 22 aviones van para allá. Construimos un submarino, el S-80, que construido y eso es otra cosa de la conocimiento y de inteligencia de la ingeniería occidental,
y la deriva de sus sistemas educativos, construimos un submarino que se dieron cuenta que tenía una particularidad. Se sumergía, pero no era capaz de subir a superficie, porque se habían equivocado en el cálculo del peso. Una cosa tan elemental como calcular la sostenibilidad del submarino. Era ese 80. Tuvieron que rectificarlo, hacerlo más largo, para compensar los pesos. Entonces el submarino se sumergía y sobresalía. Pero entonces hubo que añadirle 1.800 millones de euros para hacerlo más largo y hubo que añadirle 1.000 millones más para hacerlo en el dique, porque no cabía en el dique. Hubo que hacer un dique. Esto de verdad, hay un comediante en España, ya muerto, que era absolutamente genial, que era Gira, que siempre hacía chistes sobre, oiga, el enemigo, está ahí el enemigo, oiga, que no ataquen, que estamos comiendo. Esto era broma, pero era absolutamente genial. Y esto parece que es lo que estamos haciendo. Esto en el caso de España. No hay dinero para pensiones, pero hay dinero para comprar armas de guerra. Y la última cosa que apunto, tenemos, como decía Carlos, dirigentes políticos absolutamente con un nivel de inteligencia del nivel del zapato. La ministra de Defensa española, que imbuida de ardor guerrero, proclamaba a los cuatro vientos que íbamos a responder a nuestros aliados enviando nuestros barcos al Mar Negro. Llegaron al estrecho de los Dardanelos y cuando Rusia dijo, oiga, que el barco que entre aquí corre riesgo de irse al fondo, porque estamos haciendo maniobra con fuego real en su territorio. Los barcos españoles, afortunadamente, dieron la vuelta y volvieron a su casita, ¿no? Pero estamos hablando de este nivel de personajes intelectualmente muy, muy, muy limitados. Y apunto un nombre que yo quiero que tengáis en cuenta. Se llama Melinda Haring. Melinda Haring. Es un personaje de la sombra. Es un personaje de la sombra, pero terriblemente influyente en el ambiente de Biden. Esta señora ha escrito, está muy bien colocado en los think tanks del pensamiento estadounidense y es la que está colocando todas estas ideas de la guerra inminente, de la invasión de Rusia, es la que está promoviendo información en el cerco más cercano a Biden y Biden la escucha mucho. Está perfectamente ligada como Victoria Nuland, el otro gran personaje de este conflicto, al entramado militar y a los grandes fixers del pensamiento neoliberal de Estados Unidos. Este personaje es un personaje muy malvado, y que tiene grandes relaciones con la industria del armamento. Y es una de los señores, en este caso una señora, que está al oído del Biden, influyéndole muy determinadamente para que vaya a la guerra, con todas sus consecuencias. Entonces, además es de una religión evangélica muy extrema, que además practican una concepción de la vida extraña desde el punto de vista, ¿no? Están hablando de que el fin que el apocalipsis es una cosa buena y necesaria para que crezca una nueva humanidad, no sabemos dónde, ¿no? Será en las cenizas atómicas, ¿no? Pero bueno, esta señora es de esta creencia, de una creencia extrema, y es un personaje muy lamentable en este sentido. Gracias por alertarnos esto, la nueva humanidad, ¿no? Con 4 patas y 7 dedos después de las radiaciones atómicas, debe ser. Carlos, ya nos vamos, te hago lo mismo, ¿no? ¿Quién pierde, quién gana, o quién está ganando, quién ha ganado, qué ha ganado? Porque, bueno, lo del petróleo y el gas y las armas es verdaderamente brutal, ¿no? Y lo lamentable del pueblo, porque la sangre sí hay, y de hecho en el Donbass y en el conflicto ucraniano nazi contra los prorrusos, pues se siguen matando de a poquito, pero hay sangre, ¿no? Entonces, ¿pierde Estados Unidos? ¿Pierde Rusia? ¿Gana Estados Unidos? ¿Gana Rusia? Bueno, yo creo que acá lo primero que debemos entender es de que este juego internacional que estamos viviendo, de este mundo que no termina de morir y el nuevo mundo de nacer, digamos, instalarse, que es el gran cambio, porque no se ha llegado a un nuevo Yalta y Potsdam en la actualidad, pero sí se sabe que el mundo euroasiático ha crecido tanto que ha desestabilizado todas las potencias navales
fundamentalmente Estados Unidos y la Gran Bretaña, y ha arrastrado en eso a la OTAN. En ese juego podemos decir que simplemente la supervivencia de la Federación Rusa ya es una victoria, simplemente. Segundo, creo que este juego maléfico ha sido, por lo menos desde el punto de vista económico, con dos condimentos. El condimento histórico de ventas de armamento a todos los países de Europa del Este, ¿no es cierto? Le hace Polonia, le hace Lituania, le hace hasta Bulgaria, Rumanía, etcétera, y fundamentalmente tratar de encauzar a las dirigencias escasas que ya tiene Europa, bastante, que habían empezado a ser semidíscolas con la digamos, la subordinación total y absoluta a la directiva de Washington, volver a tenerlos en su corral, ¿no? Y obligarles a romper los negocios gasíferos con Rusia. ¿Para qué? Para Estados Unidos tener su negocio gasífero, y que lo están viendo los europeos en la factura de la luz cuando les llega debido a este conflicto. Porque en el fondo, si no se va a ir a la guerra entre las grandes superpotencias, ¿quiénes van a ser los vencedores? Los grandes grupos empresariales, que van a tener gigantescos y pingües negocios. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. Por supuesto que, como bien dijo Eduardo, el problema son los pueblos. A los pueblos se los sacrifica sin ningún tipo de problema, ni ningún tipo de moralidad, ni de ética, ni de religiosidad. Porque el beneficio que tienen estos gigantescos grupos multinacionales que administran por detrás o por debajo de los grandes poderes económicos de Occidente, el sector Juan Pueblo está totalmente eliminado de sus ecuaciones. Entonces, ahí acá lo que vale es seguir manteniendo las pingües ganancias que tienen gracias a estos conflictos que se han incrementado. Ahora, si esto sirve para que el amigo Biden se tranquilice, salve la ropa y no vaya a perder escandalosamente las elecciones próximas, también, y sea una descalada de todo este conflicto, también es positivo. También es positivo. Pero bueno, ese es un problema interno que tendrán que arreglar los norteamericanos, y ese no es mi problema. Ya haremos otro programa, porque ahí viene Trump. Oye, Carlos, a ti que te gusta la geografía y que estudias la inteligencia militar, también tú, Eduardo, recordarás que octubre y noviembre era una, pues si no guerra inminente, era una tensión máxima en el estrecho de Taiwán, y estaban enviando barcos y y de pronto en diciembre volteamos a ver hacia Ucrania, y ahora no se está hablando de un gran conflicto posible en el estrecho de Taiwán. ¿Esto tiene que ver, fue coincidencia, o también hay un plan con maña ahí? No, yo diría que hay un plan diseñado. Aquí el problema, como todos sabemos, en realidad no es ni siquiera Rusia. El gran objetivo de Estados Unidos es China. Incluso había rumores, hay un rumor que lanzó el embajador sueco, si no recuerdo mal, no me falla la memoria ahora, en un tuit diciendo que posiblemente habría una vía de arreglo si Rusia se quedaba con Ucrania a cambio de romper las relaciones con China. Esto es de un embajador sueco. Lo que no sabemos la verisimilitud del texto, ¿no? Pero que no sería tampoco que la fantasía occidental esto fuera una posibilidad, ¿no? Oye, quédate con Ucrania, como si los pueblos... Vaya, quédate con ese trocito para ti, ese trozo de pastel para ti, y ya está. Y a cambio te peleas con los chinos, ¿no? Porque el gran objetivo realmente es China, una alianza ruso-china es imbatible, militar y económicamente es imbatible. Por lo tanto, el objetivo de Estados Unidos sería separar a las dos potencias, solo que son torpes que están consiguiendo el efecto contrario, unir estratégicamente a los dos países, ¿no? Porque realmente son extraordinariamente torpes, son muy torpes.
Bien, Carlos, pues ponle la cereza al pastel. La pregunta, ¿fue coincidencia o hay un plan con maña ahí de que ya no estamos hablando de que un gran conflicto en el estrecho de Taiwán y barcos y de guerra, ¿no? Y ahora estamos hablando de Ucrania? Y bueno, coincido totalmente con lo que dijo Eduardo, pero no nos olvidemos que en los estudios de geopolítica histórico está la teoría de Mackinder, que ha cumplido 100 años, en la que ¿cuál era el fin de la cuestión de los países navales? Era impedir la unión de los países euroasiáticos, que eso que ellos le llamaban la isla del mundo, no se expandiera ni tuviera salida hacia ningún lado, y un cordón sanitario que le impidiera la expansión. Hoy el cordón sanitario no existe. Hoy, con el proyecto de la nueva ruta de la seda china, se ha roto totalmente eso, más, como bien dijo Eduardo, esta gigantesca accionar terrible contra Rusia lo llevó a Rusia a hacer lo impensado, que era una alianza estratégica profundísima con la República Popular de China, que ya arrancó con los acuerdos de Shanghái y que se han ido profundizando y lo hemos visto. Y esto es geopolítica pura. Esto es geopolítica pura. Allí es donde se define la situación y la definición ya está. Ahora lo que pasa es los tiempos. Y entonces lo que están intentando hacer las potencias navales es frenar los tiempos. Tratar de impedir que eso sea rápido. La realidad es que los tiempos modernos son tiempos rápidos. Y se le acabó la famosa superioridad que tenía. Y ese es el escenario real. Y bueno, y ahí es donde se está jugando y es el globo terráqueo que está en juego, por supuesto. Como si fuera una pelota y luego cuadrada. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Carlos, Eduardo. Gracias, de verdad. Como siempre, les agradezco por ser nuestros faros de luz, no para el programa, sino para cientos de miles de personas que los escuchan y que pues les aclaran muchas dudas y que también plantean otras más, que de eso se trata el pensamiento crítico. Gracias, Carlos, un gran abrazo por verte de nuevo. Eduardo, muchísimas gracias de que estés acá con nosotros. Gracias a los dos y gracias a usted. Nos vemos hasta la próxima.